Vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 8 y versículos 18 y 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, alguna vez os he compartido, ¿no? Aquí no está hablando de ir con una pancarta por la calle diciendo somos hijos de Dios, ¿eh? No consiste en eso, sino en, como hijos de Dios, manifestar la realidad de nuestras vidas. Dice que las aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, muchas veces leemos esto y estamos pensando en que la gloria venidera es lo que ocurrirá cuando Jesús vuelva. Pero la gloria venidera es una gloria que viene o que va a venir y que se ha de manifestar en nosotros. La creación está esperando que nosotros actuemos como hijos de Dios. Amén. Uy. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Amén es hijo de Dios. ¿Y tú? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. No, yo se dice, ¿no? Dirás yo soy un hijo de Dios. Bueno, porque qué bueno que podamos decir, ¿acaso lo dudas? Es que si eres un hijo de Dios te tienes que manifestar como tal. Es decir, tiene que haber en ti una manifestación gloriosa de la gloria de Dios en tu vida. Amén, ¿no? Entre dientes. Se debe de manifestar en nosotros una naturaleza distinta, ser un pueblo extraño, diferente. Cuando Amán fue a hablar con el rey Asuero, dice, hay un pueblo en medio vuestro que es un pueblo raro, un pueblo diferente a los demás pueblos. Y le dice, no te conviene que ese pueblo esté funcionando porque no te da ningún beneficio. Eso era mentira. Es una bendición que haya hijos de Dios en el mundo, porque la esperanza del mundo viene a través de que los hijos de Dios se manifiesten como tales. Porque si no, la oscuridad ocupa todo. El problema es que muchas veces, y Jesús, el Señor lo enseñaba, ¿no? Que metemos la gloria debajo lo escondemos para que no se vea. Y la manifestación de la gloria de Dios en nosotros tiene que ser evidente. Y a veces hay dudas, ¿no?, con respecto a si alguno que se proclama hijo de Dios lo es en realidad. Y a lo mejor la palabra nos saca de dudas y podemos reafirmar nuestra identidad como hijos de Dios, porque realmente es lo que está ocurriendo en nuestras vidas, ¿no? Y qué bueno que salgamos. Yo recuerdo una vez, había leído en la palabra que dice, en Romanos 8 creo que es, que dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, a mí no me has dado ese testimonio. Yo sé que he nacido de nuevo, pero quiero escuchar el testimonio. El Espíritu Santo da testimonio. Y un día estaba en el baño y el Señor me dijo, mi hijo eres tú. Y digo, ¡wow! Dice, bueno, yo lo sabía, pero me faltaba que me lo confirmaras, ¿no? Y qué bueno que Dios te confirme en tu corazón, porque relacionarse con un hijo de Dios es una maravilla. ¿Por qué? Porque es un ser noble, bendito, que no engaña, que no miente, que no roba, que busca
servir a los demás. Y es maravilloso estar entre hijos de Dios, porque eso nos lleva a tener una relación maravillosa. Amén. Amén. Con la boca pequeña, con la lengua molestando por medio. Dice, bueno, yo también quiero encontrar ese tipo de personas. ¿Dónde están? No, pero qué bueno que sería decir, no hace falta buscar. Estamos rodeados de gente así. Y la esperanza del mundo está en que se manifieste. Por eso dice que la creación misma está esperando. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios traen bendición ahí donde están. Huye la sequía, hay gracia de Dios, hay tantas y tantas cosas, ¿no? Y qué bueno que sea así. Y dice en la primera carta de Juan está especialmente involucrado con este concepto de los hijos de Dios, ¿no? Y en el Evangelio, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, y versículos 2 a 4, nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ser hijo de Dios no es un título, es una naturaleza. Y viene como consecuencia de ser nacido de Dios. Y dice que el que es nacido de Dios vence al mundo, a la mundanilidad, a lo que el mundo ofrece. De hecho, dice la palabra que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y habría que darle la vuelta a ese texto, diciendo lo mismo, pero dice: cuando el amor de Dios está en ti, no amas el mundo. Lo que el mundo te ofrece lo tienes por basura, por algo mínimo, y cuando alguien te ofrece eso le dices: no me insultes. Porque lo que el mundo me ofrece, porque el mundo está gobernado por Satanás, por el príncipe de este mundo, no me ofrece ninguna satisfacción. Entonces, los hijos de Dios no se satisfacen en las cosas que el mundo produce, sino que se satisfacen en lo que Dios da a sus vidas. Su alegría no depende de lo que el mundo le da, sino de la bendición de Dios en su vida. Su fortaleza no está en lo que el mundo ofrece, las fuerzas que el mundo puede ofrecer, sino que se fortalece en el Señor. Por eso dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y claro, cuando alguien está fortalecido en el Señor, si Dios está contigo, ¿quién contra ti, verdad? Si tienes la fuerza de Dios, vences al mundo, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, ¿verdad? Y dice que los mandamientos no le son gravosos. ¿Eso qué quiere decir? Que un hijo de Dios no está preocupado en cumplir con la voluntad de Dios, sino que es algo que sale de dentro de él. No, pero es que tengo que hacer esto porque Dios lo dice. Y no, es algo natural en su vida, porque es fruto de su propia naturaleza. Por eso Pedro, cuando le he revelado el hecho de la participación en la naturaleza divina, él se entusiasma. Dice: mirad el amor que Dios nos ha dado, decía Juan, ¿verdad? Que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, la oportunidad. Y la realidad de ser un hijo de Dios es el fruto de haber nacido de Dios, de haber tenido
una regeneración en Dios, ¿no? Y cuando eres nacido de Dios, vives en otra dimensión diferente que la que viven la mayoría de los seres humanos. Por eso tú puedes vivir en dignidad, porque tienes una dignidad en tu vida. Mira, me llamó la atención, hace un tiempo estuvimos con una organización internacional de gente noble con títulos nobiliarios, que tiene una condición de soberana, como si fuera un Estado. Y estuvieron tratando con nosotros para colaborar en algunas cosas, ¿no? Y nos iban a dar algunos títulos de embajadores de su soberanía, de su Estado, que es un Estado sin tierra, pero es un Estado. Y yo hablaba con alguien que pertenece a una organización paralela y me dice, con respecto a un candidato que teníamos, pero esa persona es noble. Le dije, sí, es noble. Es un hijo de Dios, es un hombre respetable, es un hombre fiable. Y dice, no, si tiene título nobiliario. Digo, no tiene título nobiliario. La verdad es que posiblemente por eso no fluyó el asunto, ¿no? Pero el hermano del que estábamos hablando es un hombre que tiene honestidad y nobleza. Y eso tienen los hijos de Dios, honestidad y nobleza. Y ahora habrá alguno que estará diciendo, pues yo a lo mejor no lo soy. Y habrá alguno que estará diciendo, gloria a Dios, que la semilla de Dios ennoblece mi vida y que me hace ser una persona noble. Fijaros, hace unos días con los hermanos que están en Argentina, que están ahí en un proceso que los tienen presos por la cara, el fiscal, al ver que no puede hacer nada más, les ha propuesto una cosa. Si vosotros reconocéis que habéis hecho lo que yo digo que habéis hecho, y no tengo ninguna prueba, os dejo en libertad. Con una libertad condicional a 3 años que no delincáis. Es decir, una mentira para ser libre. Dices, no, perdona. Ese es un precio demasiado caro para un hijo de Dios. Mentir para ser libre. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ahora el diablo viene a decir, si mientes, te dejo libre. Dice, esa libertad no la quiero, porque es falsa, porque me va a llevar a ataduras, porque si el diablo te liberta de una cadena, te va a poner otra más gorda. Es así. Pero los hijos de Dios son gente noble, que andan en dignidad. Porque la propia naturaleza que Dios ha generado en sus vidas les hace actuar así. Amén. Y qué bueno que podamos decir, como Pedro, ¿verdad? Soy participante de la naturaleza divina. ¡Wow! Tengo que manifestarme como hijo de Dios. O yo estoy loco, o estoy con gente que no se cree lo que les estoy diciendo. Pero no se entusiasma lo que estoy diciendo y os quedáis ahí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Que puedo participar de la naturaleza divina, que no soy como otros que andan de una forma fea por la vida, dando un mal testimonio, sino que yo puedo dar testimonio de la gloria de Dios en mi vida. Es más, muchos podremos decir, antes era incapaz de vivir en dignidad, pero ahora tengo la gracia de Dios para ser digno. En el capítulo 3 de 1 de Juan, es un texto, 10 versículos del 1 al 10,
es un texto donde me quiero centrar un poco más. Y aquí Juan decía eso: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Una cosa es ser llamado y otra cosa es serlo. Por esto el mundo no nos conoce. Una cosa es tener un nombre y otra cosa es tener una realidad. Pero Dios nos quiere llevar a que ese nombre sea efectivo. Es que bíblicamente el nombre tenía que ver con la identidad de las personas, ¿verdad? Porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esto dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Dice, ¡wow! Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. La serpiente le dice a Eva, si comieres del árbol, serás como Dios, es decir, serás semejante a Dios. No le dijo serás Dios, serás como Dios, es decir, serás semejante a Dios. Y al tener la naturaleza de hijos de Dios, somos semejantes a Dios. Es decir, que podemos manifestar realidades en nuestras vidas que corresponden a la naturaleza divina. Porque le veremos tal cual Él es. El gran problema de la religión es que la religión no ofrece una visión real de quién es Dios. Solo a través de la revelación, a través del Espíritu Santo, podemos tener revelación de cómo es Dios y actuar en semejanza a Él. Y qué bueno que puedas decir, Señor, yo quiero parecerme cada vez más a ti. Normalmente, hace poco un supermercado que vamos a hacer recogida de alimentos, ¿no? Suele ir un hijo mío o suele ir yo y le dije, es que es mi hijo, y me dice, no hace falta que lo digas, se parece a ti. ¡Wow! Y el refrán que dice, al que a lo suyo se parece, honra merece, ¿no? Y qué bueno que como hijos nos parezcamos a Dios, ¿verdad? Dice, mira, ¿dónde fue? Hemos estado el fin de semana en Inglaterra, el fin de semana pasado, y un chico que suele venir a los campamentos y tal, me dice, oye, es que tienes los mismos gestos que tu hijo, que es el que lleva el campamento, que Ismael, ¿no? Que mi hijo mayor. Digo, bueno, él tendrá los mismos que tú, me dice. Qué bueno que nos parezcamos, ¿verdad? Y qué bueno que nos parezcamos a Dios. Y que la gente puede decir, es que no puedes negar que eres un hijo de Dios, porque te pareces a Dios. Y ese debe ser uno de nuestros anhelos, ¿verdad? Decir, yo cada día quiero parecerme más a Dios. No sé si alguno dice amén, ¿no? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, que cuando tú estás asimilando la naturaleza divina, vas purificando tu vida, te vas haciendo cada vez más limpio, más puro. Y qué bueno, hay otro refrán que dice que cuanto más viejo, más pellejo. La gente, cuanto más vieja es más rara, más complicada. Pero eso es la gente del mundo. Los hijos de Dios se rejuvenecen cada día y no se hacen viejos. No se hacen viejos. O no se tienen que hacer viejos, sino que pueden vivir en esa realidad de ser cada día más puros. Cada día más puros, más limpios, más sanos, más santos, más serviciales, más entregados, más amadores, más parecidos a Dios. Amén.
Y eso debe ser nuestro anhelo, ¿verdad? Que decir, oye, cada día más puro, con una mente más limpia, con un corazón más limpio, con unas manos más limpias. Habiendo conocido los engaños del mundo, esquivarlos y apartarse de ellos. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así que el plan de Dios es quitar nuestros pecados. Hacer que cada vez sea más difícil encontrar una falla en tu vida. Porque vas creciendo en naturaleza divina. Ser un hijo de Dios es ser consecuencia de. Y actuar en consecuencia a, ¿verdad? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo el que permanece en Él no peca. Yo a veces suelo utilizar una teoría. ¿Has conseguido estar un minuto sin pecar? Nadie dice amén. Ni un minuto. Ni un minuto. ¿Cómo que no? Sí se puede. Algunos cuando están dormidos, no digo no. Estando despierto. Estás en mitad de un culto en la alabanza, en la presencia del Señor. No sé si te ha pasado alguna vez que has tenido esa experiencia. O estás aquí y estás pensando en la comida, en la jugarreta que te ha hecho no sé quién o tal, no sé qué, y levantas tus manos pero tu mente no está aquí. Tú estás en el culto y estás centrado en la presencia de Dios y lleno de su gloria y estás un minuto sin pecar. No sé si alguien ha tenido esa experiencia. Bueno, gloria a Dios. Pero, hermano, ¿ves? ¿Te das cuenta? Hay algunas personas que han conseguido estar un minuto. Bueno, entonces la vida está compuesta de minutos. Cada día son 24 horas, por 60 minutos, pues los que sean. Bien, si tú sumas un minuto con otro de santidad, dice, el que permanece en Él no peca. Si permaneces en Él, no pecas. ¿Verdad? ¿Sí? Puedes estar sin pecar. Y si cada vez estás más con Él, cada vez pecas menos. ¿Sí? No sé si... ¿os vale mi teoría? Así que lo que dice la palabra de Dios es que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. No hay excusa. Podemos buscar, cuando el diablo viene a traer una tentación, tú siempre puedes ponerte a buscar al Señor y ser libre de ella. Si eres un hijo de Dios, vas a poder vencer el pecado. Y eso es maravilloso. ¿O no? ¿Es maravilloso o no? Es maravilloso. Decir, yo tengo la potencia de vencer el pecado. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Yo puedo vencer el pecado porque soy un hijo de Dios. Y así que cada vez en mi vida el diablo va a tener menos posibilidades de hacer nada. Porque la naturaleza divina se va fortaleciendo en mi vida. Amén. No es un tema teórico, no tiene que entrar por la mente, tiene que ser una realidad espiritual. Y decir,
Cuando viene el diablo a tentarte, le vas a decir, mira, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Basura? Una vez hicimos un ayuno en el Gurú, 7 días de ayuno. Hacíamos oración también, pero al cuarto día, llevamos ya 3 días y vamos en el cuarto, vino una comisión a hablar conmigo, de hermanos que estaban en el ayuno. Estaban en el sitio unos otros hermanos que no estaban en el ayuno haciendo un asado de sardinas. Y el olor estaba subiendo y había algunos que les gustan las sardinas y estaban siendo atacados por el olor de las sardinas. Bueno, y entonces vinieron a decirme, si Ramón rompe el ayuno, los demás tenemos la excusa de poder hacerlo. Es el día en el que el cuerpo da la vuelta, es el día más complicado. Yo le dije, ¿pero qué me estáis ofreciendo? ¿Sardinas? A mí no me gustan las sardinas. Bueno, dije, ir subiendo un poquito el nivel, porque con ese nivel de tentación conmigo no podéis. Y qué bueno que le digas eso al diablo, ¿no? Vete subiendo el nivel de tentación, porque con ese nivel no podéis. No podéis. Por lo menos, no sé, unas ostritas o sardinas, ir subiendo el nivel. Tampoco lo hubieran conseguido, pero porque fue una experiencia maravillosa, ¿no? Pero no me vengas con sardinas. Satanás, no me vengas con sardinas, no me vengas con lentejas. No sé, cocíname algo mucho más especial para poder decir, sube un poquito el nivel de la tentación. Y qué bueno que podamos ir diciendo eso. Con esto no me motivas, no me motivas. Pero no me vas a motivar con nada, porque el precio que pagó el Señor por mí no lo puedes igualar. Y la bendición que Dios ha traído a mi vida no la puedes igualar. Y me estás haciendo perder o querer que pierda aquello que es la bendición de Dios para mi vida, lo cual me dignifica, lo cual me hace noble, lo cual me hace limpio, lo cual me hace santo. Por eso, el que permanece en él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Realmente, si alguien es llevado por una tentación y pecas, es porque no eres consciente de que Dios te está ofreciendo algo mejor y te estás dejando engañar por la sutileza del engaño del diablo. Y los hijos de Dios no se dejan engañar por el diablo. ¿Por qué? Porque tienen una fuente de revelación para sus vidas. El Espíritu Santo está para nosotros, para darnos la luz, para evitar las trampas que el enemigo pone en el camino. Y es maravilloso contar con un compañero de viaje tan maravilloso. Dios nos da ángeles también que nos acompañan y que pelean por nosotros y nos hacen vivir una vida diferente. Y qué maravilloso es que tú puedas decir, yo sé que hay personas que dicen, oh, es tan complicado, tan difícil ser cristiano. Digo, tú no te acuerdas de tu realidad antes. Si dices eso, no te acuerdas, o es que no has vivido la experiencia de la nueva vida en Cristo. Porque para mí lo que era complicado es vivir la vida que vivía antes de conocer al Señor. Y yo tenía una vida más o menos tranquila, pero no había sustancia. Y Dios ha traído una vida maravillosa en la cual puedo disfrutar de la vida que Dios me da. Y a veces hay personas que dicen, a mí me gustaría tener lo que tú tienes. Pues es muy sencillo. Está abierto para ti. Dios quiere ser tu Padre.
de tal manera que tú hables como Él, que tengas los gestos que Él tiene y que actúes conforme a su naturaleza. Dios quiere hacer eso contigo. Tú puedes ser un hijo de Dios, como decía Juan, ahora somos hijos de Dios. ¡Wow! El que permanece en Él no peca. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Es decir, los hijos de Dios actúan en justicia. Digo, ya, pues la experiencia que tengo yo, tal, no sé qué. Digo, bueno. Cuando actuamos en la naturaleza divina, actuamos en justicia. Y eso los que están a nuestro alrededor lo ven. Es verdad que algunos dicen Dios no es justo. ¿Por qué? Porque rompe con su criterio de las cosas. Pero mi Dios es justo. Y Él produce justicia. Pero es la justicia que no es la del mundo. La justicia que Él produce es que el que robaba, el que hurtaba no hurte más. Que el que mentía no mienta. Que el que tenía problemas de adicciones o de sexo tenga victoria sobre eso. Esa es la justicia de Dios, que nos hace libres, que nos hace dignos, que nos hace nobles. El que practica el pecado es del diablo. Es decir, el que practica el pecado ha sido pillado por el diablo y está sujeto a una esclavitud diabólica. Y Dios quiere libertar a las personas de esas esclavitudes, sean muy feas o sean socialmente más aceptables. Pero el que practica el pecado es del diablo. Está pillado por él. Jesús dijo en cierta ocasión a unos religiosos, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Bueno, luego vamos a leer eso. Imagínate cómo se pusieron. No, tú eres de tu padre el diablo porque haces lo que el diablo hace. Tú actúas como el diablo actúa. Entonces eres un hijo del diablo. Y a veces nos encontramos con personas que nos dañan y decimos, este es un hijo de Satanás. Y es verdad. El problema es que haya hijos de Satanás en medio de la iglesia. Y que en ti se manifiesten naturalezas diabólicas. No, hay que quitar eso de en medio. Esa muela podrida hay que sacarla, hay que quitarla, ¿verdad? Porque si no va a podrir el resto del cuerpo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira, os comentaba que estaba en Inglaterra, ¿no? Este texto es el que Dios me dio para allá. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y el Señor vino para deshacer las obras del diablo en tu vida, porque Dios quería que los hombres fueran hijos suyos. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea limpios, para que fueran por la eternidad en comunión con Él. Y vino el diablo y estropeó la situación. Y el pecado lió toda la que se ha liado en la humanidad. Pero el Señor dijo, yo vengo a deshacer las obras del diablo. Y quiero edificaros como en el plan primigenio que tenía para los seres humanos. Que puedan presentarse y caminar con libertad por el paraíso en la presencia de Dios. Como lo hizo Enoc, que caminaba con Dios, o como algunos ejemplos bíblicos ahí, Abraham era amigo de Dios, y gente que vivía en una relación de intimidad con Dios. El que practica el pecado es del diablo.
No seas del diablo, por favor. No se me pongan tristes, que estoy dando una buena noticia. Podemos ser libres de esa potestad que el diablo tiene sobre las personas a causa del pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que podamos vivir en un ambiente de libertad, de gracia y de bendición. Por eso la naturaleza, la creación está deseando que se manifieste los hijos de Dios. ¿Y qué haces? ¿Te vas a manifestar? Dice, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice, ¿por qué? Porque su dignidad no le... Dice, no, perdona, yo no puedo actuar de esa manera. Yo sé que a veces hay personas que dicen, mira, si te tratan así, haz tú lo mismo. Digo, ¿cómo voy a hacer yo lo mismo? Yo no puedo. Si tengo la naturaleza de Dios, yo no puedo actuar como actúa la gente del mundo. Porque tengo otra naturaleza diferente. Porque tengo la naturaleza de Dios y me hace actuar distinto. Sale de dentro, no es una norma establecida afuera. La religión intenta poner normas y la palabra nos dice que las normas no tienen poder sobre los apetitos de la carne. Lo que tiene poder es la gracia de Dios en tu vida, la naturaleza divina manifestada en ti, que te hace distinto. Todo el que es nacido, y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Hay simiente de Dios en ti? Jesús le dice a Nicodemo, le dice, mira, los nacidos del Espíritu son otro tipo de gente diferente. Luego Nicodemo entiendo que tuvo la experiencia de tener el nuevo nacimiento y vivir de otra manera distinta, porque luego era uno de los defensores de Jesús y uno de sus seguidores. Y dices, no es cuestión de doctrina, es cuestión de naturaleza. No es cuestión de teologías, es cuestión de naturaleza. Y uno puede tener unas ideas equivocadas y su mente tendrá que ser regenerada, pero si tienes la naturaleza divina, vas a actuar conforme a la luz que Dios te dio, en dignidad y en honestidad. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todavía hay un brazo tuyo que no está asimilado a la naturaleza divina y te hace cosas raras. Digo, bueno, tenemos que ir venciendo ese área, ¿verdad? Tenemos que ir venciendo aquello que todavía no está vencido, pero qué bueno que en ti la naturaleza divina esté tomando posiciones y creciendo y haciendo que tu vida sea una vida más bendita y más digna. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, ese es un indicativo claro. Yo no quiero que haya dudas en vosotros, sino que os reafirméis en la identidad como hijos de Dios. Y si no lo tenéis, no pasa nada. Hoy puedes convertirte en un hijo de Dios. Si le dices, Señor, yo quiero que tu simiente, tu semilla santa, germine en mí y genere en mí una nueva criatura conforme a tu dignidad. Leemos en Juan 8 y versículos 41 al 44.
Hoy los hermanos que toman nota de los versículos dicen, ¿solo vas a compartir 4 textos? Pues ya son suficientes, ¿no? Con los 3 que hemos leído hasta ahora nos basta, ¿no? Pero bueno, este es el 4. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Esa es una realidad. De quien seas tu hijo, vas a actuar como tal. Si eres un hijo de Dios, actuarás como hijo de Dios. Si eres un hijo de Satanás, actuarás como hijo de Satanás. Lo único que hay posibilidad de una transferencia de una naturaleza a la otra. Y de eso se trata hoy, ¿verdad? De cambiar la naturaleza carnal por la espiritual. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. ¿Por qué? No porque él fuera Dios, sino porque Dios ama. Y si fuerais hijos de Dios, amaríais. El signo diferencial de un hijo de Dios, y Jesús lo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, de que lleváis debajo del brazo una Thompson. No. ¿En qué? En que os tenéis amor los unos hacia los otros. Os servís con un espíritu amoroso. Y os entregáis los unos a los otros en amor. Ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque el lenguaje de los hijos de Dios es diferente. Hay un lenguaje eclesiástico, no estoy hablando de eso. El lenguaje de los hijos de Dios es diferente que el lenguaje de la gente del mundo. Para mucha gente las malas palabras están en la boca todo el día. Pero los malos pensamientos también. Yo suelo decir, mi abuela murió cuando yo tenía 7 años. Pero yo me acuerdo que mi abuela decía, piensa mal y acertarás. Ese es no sé si tu abuela te lo dijo a ti. No. El Señor viene y te dice, piensa bien. Piensa en todo lo bueno, lo honesto, Filipenses 4, ¿verdad? Piensa bien y acertarás. Pero estamos acostumbrados a pensar mal los unos de los otros. Y es más fácil creerse una crítica que una alabanza. Cuando alguien viene y alaba a alguien, dice, bueno, no será para tanto. Y si viene alguien y te dice, ten cuidado con este, ya estás alerta. Nos creemos antes las malas noticias que las buenas. Dice, ya ves que hay pocas. Digo, no. Hay una buena noticia que debe ser el integrante natural de nuestro pensamiento cada día, que es la bondad de Dios para con nosotros. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque habláis en otro idioma diferente. Porque no podéis escuchar mi palabra. Y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Estamos viendo ahora políticos que han robado un montón de dinero y dice, y todavía quieren robar más, y tienen suficiente para esta vida y para otra, y todavía quieren más y más y más y más, porque hay ese egoísmo en el corazón y nunca se van a saciar. Los hijos de Dios están saciados. David decía, mi copa está rebosando. Estoy pleno, estoy completo en el Señor. Unos con ansiedad y otros con paz. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Qué bueno que nosotros podamos decir, nosotros somos de nuestro Padre, el Señor, y los deseos de nuestro Padre queremos hacer. Es verdad que no siempre lo conseguimos, pero qué bueno que ese sea el anhelo que hay en nosotros, ¿verdad? Misericordia, gracia, perdón, amor hacia los demás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Nunca podemos justificar la mentira. Ninguna verdad viene a través de la mentira. De tal manera que la mentira es una raíz que entronca en la naturaleza diabólica. No mientas porque estás manifestando una naturaleza caída. No robes porque estás manifestando una naturaleza caída. No esperes que te sirvan, sino sirve tú a los demás. Porque en un lado estás manifestando una naturaleza diabólica y nosotros tenemos que manifestar la naturaleza de Dios. Amén. ¿A qué? A que tenemos que manifestar la naturaleza de Dios, ¿no? En nuestras vidas. Se me quedan atrás. Es maravilloso pensar que podemos realmente no solamente ser llamados hijos de Dios, sino serlo. Y actuar en consecuencia a ello. Y mostrar al mundo una forma distinta de ser. Y yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado con diferentes personas con las que hemos tenido relación, que dice, yo no entiendo por qué actuáis vosotros así. O sea, es normal. Y están diciendo, algo habrá detrás, alguna cosa más habrá detrás, por algún motivo estás haciendo esto, me la quieres liar de otra forma. Y no te la quiero liar. No me interesa liártela, sino que me interesa que el reino de Dios se manifieste, un reino de justicia, de amor, de paz, de misericordia, de servicio mutuo. Pero eso es una utopía. No, perdona, eso no es una utopía. Eso está ocurriendo. En el reino de los cielos está ocurriendo. Y aquí tiene que ocurrir, en medio nuestro. Es verdad que yo en cierta ocasión hice un experimento. En la comunidad dejé la despensa abierta. A la semana tuve que cerrarla. ¿Por qué? Porque no eran todos los que estaban. No todos eran dignos. Y el indigno, lo primero que desaparecieron fueron los yogures. Y entonces no nos regalaban y teníamos contados. Y alguno decía, no me apetece la comida y me como 8 yogures. Y pues te has comido los yogures de 8. No es justo lo que estás haciendo. Y poco tiempo después hubo otro hermano que hizo lo mismo y le dije, no te va a funcionar, yo espero que sí, pero no te va a funcionar. Porque siempre hay algún hijo de Satanás por ahí metido por medio, pero que no lo seas tú, ¿verdad? Hay hermanos en la comunidad que yo digo, qué bendición. Algunos. Qué bendición. Me puedo darle la espalda a esta persona porque sé que nunca me va a dar una puñalada trapera. Puedo confiar. Y entre los hijos de Dios podemos ser fiables, fiarnos los unos de los otros. Qué bueno que pudiéramos ser todos, ¿verdad? Amén. Y que puedas decir, mira, yo me llevo lo justo. No me tienen que decir lo que hay. No me tienen que estar empujando para que haga esto o aquello. Porque ya, de motu propio, sale de mi corazón. Porque soy un hijo de Dios. Y porque el Espíritu Santo guía mi vida. Qué bueno que sea así. Ahora falta que nos manifestemos de verdad.
como hijos de Dios. Y para eso necesitamos gracia. Pero el Señor quiere ayudarnos a manifestarnos como hijos de Dios. Antes pregunté a ver cuántos hijos de Dios había aquí. Y ahora les pido a los hijos de Dios que se pongan de pie. Yo digo, a ver si no se va a levantar ninguno. Bueno, gloria a Dios, porque tenemos que reafirmar nuestra identidad en el Señor. Y decir, Señor, por tu gracia soy tu hijo. Señor, no es por méritos, sino que es por tu gracia y por tu presencia. Pero queremos que tu naturaleza se manifieste y crezca en nuestras vidas, Señor, para que podamos actuar como hijos de Dios, como hijos tuyos, en dignidad, en honestidad. Señor, en nobleza, en gracia, en misericordia, en perdón, en amor. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que el mundo vea en nosotros la manifestación de tu naturaleza y podamos cambiar la sociedad que nos rodea. Señor, no queremos que las tinieblas venzan, porque los hijos de Dios vencemos al mundo. Señor, que podamos manifestar tu victoria, nuestra confianza en ti, pero sobre todo tu naturaleza en nosotros. Haz lo posible, fortalécenos en ti, Señor, y que esa dignidad y esa identidad se manifieste en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.